Bendiciones, hermanos, buenas tardes a todos. Quiero invitarlos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, y voy a estar leyendo el versículo 1 al 3. Voy a leer en esta tarde la Biblia, Reina Valera del año 60. Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando lo hayan encontrado, me dicen amén. Bueno, creo que la mayoría está pronta. Bueno, así que comienzo la lectura. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, hasta ahí la palabra. Nosotros, en esta palabra, hermanos, tenemos que pensar y recordar que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo y él en este momento se encontraba preso. Entonces, el apóstol Pablo comienza hablando de lo que nosotros tenemos que tener como actitud de Cristo, aquello que nosotros necesitamos. Entonces, cuando él habla y dice, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si alguna comunión, si algún afecto, si alguna misericordia, 5 palabras que tienen mucho contenido, y es lo que quiero desarrollar hoy. ¿Por qué el apóstol Pablo en este primer versículo nombra 4 veces la palabra sí? Y cuando uno se pone a reflexionar, saben que él, cuando habla y se refiere en este primer versículo, si tú tienes tal cosa, si tuvieran tal otra, le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia de Filipo. Entonces, ¿saben que lo que él pretendía era que en realidad, si él estuviera frente a nosotros hoy y nos hicieran esa pregunta, lo que él pretende es que nosotros podamos decir, sí, claro, somos personas de consolación, somos personas que tienen consuelo, que aman, somos personas que tenemos misericordia. Porque él lo que habla acá es como que él acentúa, sí tal cosa, sí tal otra. Ahora, ¿qué habla de la consolación? Nosotros sabemos que Dios consuela, ¿o no? ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Pero quiero leerles en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y acá no está hablando de la consolación solamente de Dios hacia nosotros. Está hablando de una consolación completa. Entonces, en este pasaje bíblico dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos ser egoístas. Está hablando de la palabra de una consolación completa. Yo recibo el consuelo del Señor. ¿Y qué tengo que hacer yo por amor y gracia? ¿Consolar a quién? ¿Consolar? A otros. ¿Vieron, Cuidado con esto. Con una simple palabra que dice que Él, si consuelan,
Se supone que todos los que estamos acá hemos entendido que recibimos el consuelo del Señor, pero que también debemos consolar. Pero habla también de un consuelo de amor. Y cuando habla del consuelo de amor, hermanos, habla de esa esencia, de la verdadera naturaleza y carácter del Señor. Nosotros tenemos esa esencia del Señor. ¿Realmente tenemos el amor por el prójimo? ¿Realmente nosotros sentimos que necesitamos transmitir el amor que Dios nos da a nosotros? ¿Han llegado alguna vez a compartir con alguien lo que tienen y no era lo que les sobraba? Eso es entender que el otro también está pasando una necesidad y lo estoy consolando, un consuelo de amor. No te doy lo que me sobra, voy a compartir lo que tengo contigo. Porque no es solamente de palabras, es de acción, ¿verdad? Entonces la palabra dice así, Primera de Juan, capítulo 4. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que ama a Dios, también amará ¿a quién? A su hermano. El final del versículo lo parafraseé, pero dice tal cual. El que ama a Dios, ama a su hermano. Y me quiero detener un momento en esto. Cuando amo a mi hermano, no nos referimos solamente a nuestro hermano de sangre, se refiere la palabra a nuestro hermano en el Evangelio. Pero la persona que ama al hermano lo acepta con sus errores o no. Lo amo al hermano con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero no ando publicando todo lo que el hermano pueda tener de negativo, sino que si yo amo al hermano, en lo oculto de mi hogar voy a estar orando y clamando para que el hermano pueda cambiar, o la hermana, o el niño, o quien sea. Entonces fíjense que estamos hablando recién de 2 puntos. Estamos hablando de esa consolación completa, de ese consuelo de amor que apoya al hermano en todas las condiciones. También hablaba de la comunicación en el Espíritu de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Si andamos en luz, porque acá dice que si nosotros decimos estar en comunión con Dios y no lo hacemos, somos unos mentirosos. Comunión con Dios. Todos los que estamos acá sabemos lo que es estar en comunión con Dios. Que cada día me voy a desafiar yo mismo para dar un paso más de fe, para crecer espiritualmente. Habla del afecto entrañable. Y en el afecto entrañable, hermanos, es que yo voy a querer a la otra persona realmente con nuestro corazón. Aunque sea, ¿vieron cuando uno conoce a alguien? Es como en un trabajo, que es como esa piedrita en el zapato. Es esa persona que, ¡ay, qué difícil es! Pero la tengo que amar, porque la palabra me está diciendo que no puedo hacer diferencia. Puedo tener más afinidad con unos y tal vez menos con otros, pero debo amar a todos por igual. Y hay algo que nosotros tenemos que entender en esta palabra, que habla de ese amor, hermanos, en la fe, ese amor como parte de una iglesia.
esa familia que Dios nos dio, porque es fácil amar a nuestras familias. Pero yo amo a los hermanos de la iglesia, a los que están compartiendo conmigo la palabra, porque todos tenemos esta familia. Entonces yo estoy entendiendo que realmente el Señor me manda amar a todos por igual. Amar a todos. Entonces ese afecto entrañable que habla la palabra, habla de eso. Y ahí voy a ser llena de la gracia y voy a tener compasión por el otro. Voy a tener compasión. Me voy a dar cuenta, voy a ser tolerante. Entonces yo pensaba cuando preparaba esta palabra, hermanos, ¿somos tolerantes? ¿Somos tolerantes cuando algún niño corretea en la iglesia? ¿Somos tolerantes de también poder ponernos en el lugar del otro para entender? Yo tengo fe que la iglesia va a crecer. Entonces, ustedes tienen que pensar, hermanos, que pueden venir niños de diferentes capacidades. Entonces, si nosotros vemos que hay algo que podemos hacer, yo amo a los niños, voy a amar a los papás. Entonces, si yo veo que el papá está luchando por calmar a ese niño y estamos en una reunión, yo voy a tratar de ayudar a ese papá que es nuevo para que no pase, me fui porque mi hijo molestó. Entonces no quiero volver a venir porque mi hijo molesta. Y en realidad la casa es para todos. El niño va a tener que pasar ese periodo de adaptación, ¿o no? Pero para eso, la persona nueva que venga, la familia nueva, tiene que sentirse querida por nosotros. Que los agasajamos, que sin importarle el problema que haya pasado, en el sentido estoy hablando cuando traemos niños chiquitos, porque a todos, la mayoría que tuvimos hijos, pasamos lo mismo. Veníamos a la iglesia y verdad que uno se quedaba incómodo y trataba de calmar al niño. Entonces, nosotros, si nos guiamos por lo que está diciendo la palabra de Dios, debemos ser, ¿qué? El amor nos tiene que salir. El amor por el prójimo nos tiene que salir. Tenemos que tener ese afecto entrañable, esa gracia que viene del Señor, sin importar la circunstancia ni la situación. Porque ¿saben cuál es el tema? Acá, ese amor, ese afecto, ese sostén, ese compañerismo, todo esto que estamos hablando acá, es también, si llega a venir a la iglesia, alguien, un mendigo, alguien que vive en la calle, lo tengo que aceptar y recibir con todo el amor de la misma manera que el otro que vino bien perfumado. Porque ahí está el tema. Nosotros tenemos que reflejar el amor y no hacer diferencia, porque acá 5 palabras les dije, de las 5 palabras hay que escarbar y llegar a lo profundo para que nos demos cuenta que todos somos responsables. Esta iglesia es responsabilidad de todos, no es responsabilidad solamente mía. Dios me dio el privilegio de poder solamente dirigirla, pero la casa de Dios es de todos. Qué hermoso, hermanos, el desafío que tenemos de la campaña. ¿Saben qué bendición que podamos ser realmente hospedadores excelentes, que se vayan felices de que hicimos lo mejor que pudimos, le dimos lo mejor a los que van a venir? Gloria a Dios, porque van a venir a evangelizar, porque van a venir a predicar, porque van a venir a ayudarnos y van a venir a orar por nosotros, porque gente de mucha oración y mucha fe. Gloria a Dios. Todos somos parte de una familia. Entonces todos somos responsables para que cuando una familia y un hermano está en una situación difícil, toda la iglesia se vuelca a ponerse en la brecha para orar por ese hermano que tiene necesidad. Eso es lo que dice la palabra, ese compañerismo, ese afecto entrañable. Me uno con todo el pueblo para orar por ese hermano, por esa familia que está viviendo una situación difícil. Habla de misericordia, que era la última palabra. ¿Qué es la misericordia? Oramos y le decimos porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios me sostiene, porque Dios me guarda, pero yo tengo misericordia en mi corazón, yo tengo misericordia para el prójimo.
La misericordia, ¿saben qué es? La compasión por el sufrimiento del otro. Yo diría la empatía. Ponerme en el lugar del otro cuando la está pasando mal. Porque cuando yo me pongo en el lugar del otro y entiendo lo que el otro está pasando, ¿saben qué va a pasar en nuestro corazón? Nos va a doler por el sufrimiento del hermano y me voy a poner a la brecha a orar por el hermano, para interceder por el hermano. Eso es el amor, esa esencia del carácter de Cristo. Porque decir que oramos y salir de la iglesia y no orar, daremos cuenta con Dios, ¿verdad? Porque si yo digo que voy a orar por un hermano, una familia que está en una situación difícil, cuando yo tengo misericordia no me voy a olvidar de orar. No me voy a olvidar de orar. No me voy a olvidar de ponerme en la brecha para que Dios provea para esa familia si tiene un problema económico, si hay un problema de salud. Y no va a importar la nación y el continente, porque me voy a poner ahí en la brecha a orar. Entonces el amor de Cristo, la misericordia. Pero en el versículo 2, vuelvan al versículo 2 y miren lo que dice el apóstol Pablo. Cuando comienza el versículo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Un hombre de fe, un hombre que tenía todas estas características. Y él le dice, completen mi gozo. Que yo pueda estar seguro de que ustedes, iglesia de Filipo, nosotros, iglesia Dios es soberano, estamos luchando para estar dentro del Señor de manera aprobado, frente al Señor, aprobado, porque hay amor, porque hay misericordia, porque hay compasión unos por los otros. Entonces, lo que él habla en el versículo 1 es, si hay en ustedes consolación, consuelo, comunión, afecto, misericordia, hay unidad. Por eso Él le dice, completad mi gozo, porque yo quiero estar gozoso sabiendo que en su pueblo hay unidad. Entonces ustedes me pueden decir, pero sí hay unidad. ¿Realmente hay unidad? Ahí está el tema. ¿Realmente hay unidad? Porque acá dice que si nosotros tenemos todas estas 5 palabras y todos luchamos por esto, hay unidad. Entonces, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que tienen situaciones difíciles de familia y yo pregunto, ¿hemos orado acá? ¿Seguimos orando durante la semana para demostrar que amamos, que son parte de nuestra familia? ¿Que si un hermano sufre, nosotros lo sentimos? No precisa que me lo respondan, pero piensen ustedes si ustedes en la semana se acuerdan de orar por los demás hermanos. Si se acuerdan orar por la necesidad. ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? ¿Qué está pasando con el mundo entero? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nosotros podemos cambiar? Sí. Si juntos nos unimos a entender lo que nos está hablando la palabra del Señor en este día y todos ponemos ese esfuerzo, cambiaremos, porque no es lo mismo una persona orando sola que un pueblo orando, intercediendo unos por otros. No es lo mismo. No es lo mismo que si tengo un problema y sé que está toda la iglesia orando, no es lo mismo. ¿Verdad que el hermano se siente querido? Se siente que está ahí. Lo están respaldando. Entonces, sí y sí. 4 sí. Sí ustedes tienen. Sí ustedes tienen tal cosa. Si tienen tal otra, van a tener unidad. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice así. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Miren acá la palabra y nos vamos a detener. Tengan gozo, pero no dice que viene de regalo. Nos está diciendo, tengan gozo, perfeccionen,
consuélense, sed de un mismo sentir. Todos tenemos que tener el mismo sentir para vivir en paz. Y la paz que viene de Dios estará con nosotros. ¿Tenemos paz? ¿Vivimos en paz? ¿Cómo estamos? Pero no termina ahí la palabra, porque en el versículo 3 habla el apóstol Pablo de la humildad. Y acá miren qué importante es esto. Habla de la humildad y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando hay humildad, hermanos, hay una disposición a que realmente reconozco mis limitaciones y reconozco mis debilidades. Pero escuchen lo que les voy a decir. Cuando hay humildad, yo reconozco, pero acepto que hay hermanos que son superiores a mí y los valoro. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a la definición de lo que es humildad, se van a dar cuenta que la humildad no tiene resentimiento, no tiene envidia, no hay arrogancia y no hay rivalidad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero estamos en una ola que los niños solo miran lo que el otro tiene y viven todo el tiempo con comparaciones. Porque fulanito, porque menganito, porque si acá en la iglesia se le dio a uno, acá en la iglesia se trata de darle a todos cuando se les da una atención, a todo el mundo por igual. Si falta, viene a la siguiente semana y tiene la atención. Pero ¿qué pasa con esto acá? No podemos permitir que venga a la iglesia, que ese tipo de cosas entren en la iglesia. Todos valen y valen mucho. Lo más triste, hermanos, es cuando esto sucede en los adultos. Ay, pastora, esto no sucede. Sí, hermanos, sucede. Y esto es lo que dice que la persona que tiene envidia, que hay rivalidad, que hay arrogancia, que se está mirando que el otro no obtenga una bendición más, una oportunidad más. Esa persona no es humilde. Esa persona no va a poder entrar en la unidad que dice el Señor. El apóstol Pablo habla claramente. Si tenés tal cosa, si tenés la otra, si tienen esto, podrán ser una iglesia de Filipo unida. Ahora, como nuestra iglesia no tiene esta característica, porque nuestra iglesia hay gente de humildad, nosotros tenemos que ponernos en la brecha para orar, para que este espíritu no entre en la iglesia. Porque en la iglesia todos valemos y valemos mucho. Pero nuestros niños tienen que entender que son amados, que la casa de Dios, ellos son parte de la iglesia. Y que se los ama, pero que cada uno es diferente. Uno a otro es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque yo escuchaba, hermanos, la oración grabada de los niños que se mandó para Costa Rica y pensaba que tenemos que enseñarle a nuestros niños a que no puede haber diferencia, que no se comparen cuando hacen oraciones. Hay algunos niños que son más maduros y vieron que tienen más facilidad para orar, otros tienen menos. Pero es un tema de crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros padres enseñamos? Aunque sea poquito, vale mucho. Lo importante es que en lo poquito él empiece al niño a aprender. Lo mismo pasa con el adulto, con el discipulado. Nos estamos esforzando por crecer, nos estamos esforzando. Esta palabra del apóstol Pablo es una exhortación. Él nos habla de que debemos ser consoladores con otros, tener el carácter de Cristo, fortalecernos y estar llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera de no fallarle al Señor. Y acá hay algo tan importante, hermanos,
que yo no puedo dar lo que no tengo. Si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, si tú no estás lleno de la presencia del Señor, no va a salir cosas buenas de tu boca. Tengo que estar llena de la presencia del Espíritu de Dios para poder bendecir a otros, para ponerme en la brecha para el otro, para poder consolar al otro. Ahora, hermanos, hay gente que se conforma siendo cargada por los otros. Yo no quiero que acá en la iglesia algunos hermanos tengan que cargar a los otros porque si no, no van a la iglesia. Si somos cargados para venir a la iglesia, porque si no, no vienen solo, lamento decirle que es crónica de una muerte anunciada. Porque el día que ese hermano o esa hermana no puedan venir, el otro ya se quedó. Eso no es fe, eso no es fe, eso es comodidad, esperar que el otro. Nosotros que tenemos que venir a la casa de Dios con ganas y sin ganas. Porque cuando venimos sin ganas le estamos demostrando al Señor que me estoy sacrificando para demostrarle que yo quiero esa bendición. Ningún culto es igual a otro. Nunca. Entonces, ¿qué le enseño a mis hijos? ¿Qué está pasando con el pueblo? Y la palabra habla que cuando hay un mismo sentir en Cristo, las cosas marchan, las cosas continúan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué las cosas muchas veces no funcionan en nuestras familias? Porque no hay un mismo sentir. Uno se hincha para un lado, el otro se hincha para el otro se hincha para acá. Entonces, termina siendo uno que carga todo el peso de la familia. Saben que es muy terrible, pero acá la palabra es clara. Debe haber unidad. ¿Cómo hay unidad? Debe haber unidad cuando hay consolación, cuando hay amor, cuando hay comunión, cuando hay afecto y misericordia. Pero para yo desarrollar todo esto, tengo que buscar estar llena del Espíritu de Dios. Debemos esforzarnos, hermanos, esforzarnos de corazón para realmente aprender la palabra, para poder entender lo que Dios nos dice cada día. Porque muchas veces nos recibimos las bendiciones y quedan detenidas las bendiciones porque somos cómodos. Porque acá la palabra nos habla que debemos esforzarnos, la esencia de Cristo, el carácter de Cristo, la fortaleza, ser llenos del Espíritu Santo, la comunión con el Señor. Aprender a amar al prójimo. Pero para eso tiene que haber un mismo sentir, con un mismo propósito. Tenemos que tener la actitud de Cristo. Tenemos que tener la actitud de Cristo. No podemos fallarle al Señor. Hermanos, ¿qué actitud de Cristo voy a tener si no soy capaz de orar? Si no soy capaz de abrir la Biblia, de ayunar, ni soy capaz de tomar la decisión de venir a la casa de Dios. Vamos a ser probados y vamos a seguir siendo probados. Pero lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es comunión con Él. Cuando tengo comunión con el Señor, empiezo a crecer espiritualmente y en todas las áreas de mi vida. Y ahí puedo ser parte y tener esa unidad, una vida con propósito. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos como dice el apóstol Pablo, esforcémonos para que en nuestra vida haya consuelo, para que haya amor, para que haya ese amor al prójimo, para que haya humildad. ¿Somos humildes? ¿Realmente hemos entendido que necesitamos ser llenos de la presencia del Señor para poder cambiar? Que nuestro corazón se tiene que quebrantar en la presencia de Dios para que realmente haya un cambio en nuestras vidas. Habla de tener gozo,
¿Ustedes tienen gozo? El gozo es que sin importar la tristeza, el problema que tú vives, no vas a estar amargado, porque estás confiando en lo que el Señor va a hacer con tu vida. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Quiero volver a repetir la lectura de 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Bendito Dios, Padre de poder y misericordia. Realmente, Señor, en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder ayudar a otros, a ser de consuelo, a dar amor, a que haya en nosotros, Señor, esa comunión primero contigo, para que podamos estar alimentados espiritualmente para ayudar al prójimo, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres afectuosos, hombres y mujeres que tienen misericordia, que alientan a otros. Fortalecemos a otros para que salgan de sus luchas y sus pruebas. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, como pueblo, a que realmente seamos ese ejemplo, que nuestra vida sea la esencia de tu carácter, Señor. Que estemos preparados, Señor, para recibir a aquellos que tanto lo necesitan. Danos la gracia, danos la sabiduría, Señor. Danos el entendimiento para que ninguno de los que estamos aquí en esta tarde, Señor, nos olvidemos de tu palabra. Hay consuelo en tu vida, hay amor en tu vida, hay comunión en tu vida, hay afecto, hay misericordia en tu vida, hay humildad en tu vida. ¿O estás distraído mirando lo que el otro tiene o lo que el otro alcanzó, en vez de ponerte en la brecha a orar para luchar por tu bendición, para cambiar? Hermanos, el Señor quiere lo mejor, pero hay un libre albedrío. Él nos ama y nos respeta, y Él deja que tomemos las decisiones. Pero le demostramos al Señor que lo amamos. Cambiamos, damos un paso de fe. Cuando tú crees en Cristo, cuando vienes al camino del Señor, te bautizas por fe. Pero no se termina ahí, simplemente bautizarse. Debemos luchar por ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza que todos los que estamos aquí necesitamos. Necesitamos que el Señor nos bendiga, necesitamos que el Dios nos fortalezca, necesitamos, hermanos, la actitud de Cristo en nuestras vidas, necesitamos tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo en mi vida esa esencia de Cristo, que en mi vida pueda darle amor al prójimo sin importar las circunstancias, porque tú tienes que amar sin importar lo que te hayan hecho. Tienes que perdonar por ti y seguir adelante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Que el Señor nos ayude, porque Él en su palabra dice que si tenemos el mismo sentir, viviremos en paz. ¿En tu casa hay el mismo sentir? ¿En tu casa hay paz porque hay un mismo sentir? Si no lo has alcanzado, hermanos, hay un pueblo que ora, hay un pueblo que se ha puesto en la brecha para apoyarte, para ayudarte. Pero no puede haber egoísmos en nuestra iglesia. No puede haber orgullo. Tiene que haber humildad, tiene que haber unidad. Tiene que haber esa unión genuina donde hay un pueblo que se levanta en oración. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando?
porque el Señor es el mismo. El Señor nos ama, Él es el mismo y Él quiere lo mejor para nosotros. Lucha por tu paz, lucha por tu gozo, lucha por estar frente al Señor aprobada, como decía el apóstol Pablo. Lucha por tener la esencia de Cristo, para tener ese carácter de Cristo, pero también lucha por un lugar de servicio en la iglesia. Lucha por ese lugar por el cual fuiste llamado, porque todos los que estamos aquí fuimos llamados con un propósito. Prepárate para ocupar el lugar que el Señor quiere para ti en la iglesia, porque es tu casa, porque es tu familia. No tengas duda de lo que el Señor quiera hacer contigo. Somos nosotros los que ponemos el techo, somos nosotros los que ponemos las excusas, somos nosotros que muchas veces no nos consideramos capaces. Y lo único que el Señor está esperando es que tú te resuelvas, porque Él está con los brazos abiertos, porque el Señor te da otra nueva oportunidad, porque el Señor perdona, porque el Señor fortalece, porque el Señor nos llena con su presencia. Entonces, hermanos, unidad. Obreros que se levantan para servir a Dios con ímpetu, con ganas de servir al Señor con excelencia, sin importar lo que hayas vivido, creyendo que el Señor te está llamando, que el Señor te está restaurando, porque hay un lugar para ti en la casa del Señor, porque hay un lugar. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipo, unidad. Si ustedes tienen todo esto, hay unidad, hay gozo. Y sí, lo podemos tener. Sí podemos vivir unidos. Sí podemos. No pongas excusas de servir a Dios. No pongas excusa para ser parte de la iglesia. No pongas excusa de ser parte del reino. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos las gracias, soberano Dios, por tu inmenso amor. Yo clamo a ti, Señor. Yo clamo a ti, Padre bendito, por todo tu pueblo. Hermanos, la iglesia es exactamente igual que una familia. Cuando hay alguno que se detiene en el camino, toda la familia siente ese dolor. La iglesia pasa igual. Cuando un hermano se queda en el camino, se empieza a enfriar, se aleja, toda la iglesia sufre. Cuando no hay obreros, la iglesia se siente. ¿Por qué? Porque salen sobrecargados otros obreros. La iglesia es para todos, el servicio es para todos. De una manera u otra, todos fuimos llamados con diferentes propósitos, pero todos fuimos llamados para ser parte de esta casa. Entonces nos estamos olvidando el gran privilegio de que tú eres hijo, de que yo soy hija, y que hay un lugar para ti. Pero ese lugar no está siendo ocupado, hermano, no porque el Señor no quiera, sino porque tú no lo has resuelto. Que esta palabra, este mensaje del apóstol Pablo nos quede en nuestro corazón. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Qué voy a hacer para ser parte de esta iglesia? ¿Qué voy a hacer en mi vida para estar unidos? En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú también me has enseñado que debemos servirte con gozo, aunque a veces salimos sobrecargados con la tarea de la iglesia. Gracias, gracias porque tú nos has dado fuerzas. Gracias porque hay un pueblo que responde a tu llamado. Gracias porque hay obreros que se han puesto en la brecha para orar por toda la iglesia. Gracias, bendito Dios, por los obreros que noche tras noche se unen, Señor, para orar por toda la iglesia, por sus familias. Porque sabemos que ninguna oración cae en saco roto. Sabemos que tú escuchas, Señor, y que tú tienes contada cada lágrima de nosotros cuando intercedemos por tu pueblo. Hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote por todo el pueblo, pidiéndote, soberano Dios, por aquellos hermanos que están enfermos,
por aquellos hermanos que no han podido venir por trabajo. Bendecimos la vida de todo tu pueblo, Señor. Bendecimos por aquellos hombres y mujeres que son fieles. Despierta, despierta a aquellos que están adormecidos, aquellos que aún no han entendido. Despierta a aquellos que todavía no han dado un paso de fe, Señor. Despiértalos. Ten misericordia del rebelde, ten misericordia del desobediente, ten misericordia de aquel que no quiere escuchar, Señor, lo que tú le hablas. Ten misericordia. Los bendecimos, bendecimos a todo tu pueblo, bendecimos a este barrio, bendecimos a todas estas familias, la entrada y la salida de sus hogares. Los bendecimos en su trabajo. Los bendecimos, Señor, en tu nombre. Cubre con tu sangre de poder a cada hermano que está representando una familia. Bendecimos, Señor amado, a los maestros de escuela bíblica que se preparan para enseñarle a nuestros hijos, Señor. Bendecimos, Señor, a todo Uruguay. Te pedimos por misericordia, Señor, por aquellos que se drogan, por aquellos que viven en la calle, Señor amado, por aquellos que no se han querido, no se han dejado ayudar, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y bendice, bendice, Señor, a los hermanos que son obedientes en tu palabra. Aquellos que están en la brecha sacando a su familia adelante, Señor. Aquellos que vienen cada domingo, Señor, con fe. Bendice, Padre, bendice sus vidas, fortalécelos nuevamente, que a veces vienen a la iglesia cansados por cargar con toda su familia, por cargar con todas las responsabilidades económicas. Bendícelos, Señor, porque sabemos que no precisa que te los nombremos, porque tú sabes la necesidad de tu pueblo. Hoy los bendecimos y te pedimos que tú quites todo cansancio, que tú quites todo dolor de su corazón, Señor, y fortalécelos, porque sabemos que tú no mandas más de lo que tu pueblo pueda soportar. Bendice, Padre, bendice a todos mis hermanos.